Relatos del lado oscuro. Presenta El terremoto en Chile. Adaptación del relato original de Heinrich von Kleist. En Santiago, la más importante ciudad del Reino de Chile, justamente cuando se producía el gran terremoto del año de 1647, en el que tantos seres perecieron, estaba atado a una pilastra de la prisión el español Jerónimo Rugera, acusado de un hecho criminal a punto de ser ejecutado. Don Enrique Asterón, uno de los nobles más acaudalados de la ciudad, le había echado de su casa hacía poco más de un año, donde se desempeñaba como maestro, cuando descubrió su relación con su única hija, doña Josefa. Pero gracias a una feliz casualidad, Jerónimo pudo reanudar sus relaciones con ella. Por fin, amor mío, deseaba tanto verte. Ya sé que el jardín del cementerio no es un sitio bello, pero solo aquí podemos escapar de los ojos de don Enrique. Yo también te he extrañado mucho, Jerónimo, y no me importa si mi padre vuelve a reprenderme tan duramente, pues esta noche seré tuya. El noble anciano descubrió la oculta cita, gracias al celo de su orgulloso hijo. Entonces, decidió confiar a la joven al monasterio carmelita de Nuestra Señora del Monte. En la fiesta del Corpus, cuando partía la procesión de las monjas, tras de las cuales iban las novicias, justo cuando sonaban las campanas, le sorprendieron a la desdichada Josefa los dolores del parto, derrumbándose sobre los escalones de la catedral. Este hecho provocó un escándalo extraordinario. Se llevó a la pobre pecadora a la prisión sin prestar atención a su estado, y apenas hubo dado a luz, por orden del arzobispo, se le instruyó proceso. En la ciudad se comentó con gran saña este escándalo, y las lenguas se dieron a tan agrias murmuraciones sobre el monasterio, donde había sucedido todo, que ni los ruegos de la familia Asterón, ni el deseo de la misma abadesa, que se había encariñado con la joven a causa de su conducta intachable, pudieron atenuar el rigor con que le amenazaba la ley eclesiástica. Lo más que podía lograrse era que la muerte en la hoguera le fuese conmutada por la decapitación. Ya se alquilaban las ventanas en las calles por donde iba a pasar el cortejo de la ejecución, ya se levantaban los tejadillos de las casas, y las piadosas hijas de la ciudad invitaban a sus amigas a presenciar el espectáculo que les depararía la ira divina. Jerónimo, que estaba en prisión, creyó perder el juicio cuando se enteró del giro que tomaba el asunto. Barajó en vano alguna posibilidad de salvación. En alas de su ardiente fantasía, solo lograba estrellarse contra los muros y los cerrojos, y un intento que hizo de limar los barrotes de su ventana le costó ser encerrado en un calabozo peor. Madre de nuestro Señor, ten piedad y salva a Josefa. Eres la única a quien puedo recurrir. Escúchame, por favor. Haz un milagro y sálvala de las garras de la muerte, por favor, te lo imploro. Relatos del lado oscuro. Al fin llegó el día señalado y Jerónimo sintió en su pecho que se desvanecía toda esperanza. Sonaron las campanas que acompañaban a Josefa al lugar de la ejecución, y la desesperación se adentró en su alma. La vida le pareció repudiable y resolvió matarse colgándose de una correa que por azar le habían dejado. Estaba sujeto a una pilastra e intentaba asegurar el lazo que le sacaría de este valle de lágrimas de un gancho que sobresalía de la cornisa, cuando, de repente, se hundió la mayor parte de la ciudad, con un crujido como si el cielo se derrumbase y todo lo que alentaba vida quedó sepultado en las ruinas. Jerónimo Rugera quedó inmóvil de espanto, al tiempo que se aferró a la columna donde había pensado que hallaría la muerte para no caer. El suelo se estremeció bajo sus pies, los muros de la prisión se resquebrajaron, todo el edificio se inclinó para caer hacia la calle, lo que no sucedió gracias al edificio de enfrente, que también había cedido y le sirvió como apoyo. Temblando, con el cabello erizado y las rodillas que parecían querer rompérsele, se deslizó por el declive del suelo, con el propósito de salir por el boquete de la pared delantera de la prisión. Apenas estuvo a salvo,
cuando un segundo temblor hizo que toda la calle se desplomara por completo. Jerónimo estuvo sin conocimiento casi un cuarto de hora. Cuando despertó se incorporó. Sin saber cómo podría salvarse de la catástrofe, se apresuró a huir lejos de los cascotes y maderos, que por todos lados amenazaban con matarle, en busca de la puerta de la ciudad más cercana. Corrió para evitar los escombros, hacia una calle cercana. Más lejos, llamas refulgentes entre grandes humaredas lamían las cúpulas. Huyó asustado hacia otra calle, pero el mapuche se salió de cauce y le arrastró en sus hirvientes ondas hacia otra avenida. De un lado yacía un montón de cadáveres. Del otro se oía una voz plañidera entre las ruinas. A lo lejos se escuchaban los gritos de la gente encaramada en los tejados ardiendo. Más acá, hombres y animales luchaban con las olas. De pronto un hombre de coraje se lanzaba a salvar a alguien, mientras otro, pálido como la muerte, extendía mudo las manos trémulas al cielo. Cuando Jerónimo estuvo a las puertas de la ciudad y pudo alcanzar una colina, cayó sin sentido sobre la tierra. Luego se palpó la frente y el pecho, incapaz de saber qué debía hacer en tales circunstancias, y sintió un inefable placer cuando la brisa del mar le refrescó al volver en sí, y su vista se volvió en todas direcciones para admirar la hermosa región de Santiago. Solo la entristecida muchedumbre que se veía en derredor acongojaba su corazón. No comprendía por qué tanto él como ellos estaban en aquel lugar, y solo cuando al volverse vio la ciudad hundida, recordó los terribles instantes vividos. Se inclinó profundamente hasta tocar el suelo con la frente. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por haberme salvado. Como si se despojase de la terrible impresión que oprimía su alma y sofocaba todas las demás, se echó a llorar, rebosante de alegría, pues aún gozaba de la vida espléndida y de todas sus bellas imágenes. Pero al ver en su mano un anillo, recordó de pronto a Josefa, a la prisión, a las campanas que había oído y el instante en que todo se había desplomado. Su pecho volvió a llenarse de congoja y se arrepintió de su alegre oración y le pareció terrible el ser que reinaba desde el firmamento. Se confundió con el pueblo, que se preocupaba por salvar el resto de sus propiedades, y fue a la puerta, y con gran temor se atrevió a preguntar si habían ejecutado a la hija de Asterón, pero nadie supo responderle. Una mujer le dijo al pasar, como si ella misma le hubiera visto, que la habían decapitado. Jerónimo se dio la vuelta, y como ya no podía dudar de que Josefa hubiese muerto, se internó en un bosque donde se dejó caer entregado a su dolor. Desearía que la furia de la naturaleza se volviera a descargar sobre mí. No entiendo por qué ahora la muerte se aparta de mi alma ensombrecida. Deseo morir. Esa sería mi verdadera salvación. Entonces Jerónimo se propuso no vacilar, aunque los robles estuviesen desarraigados y las copas a punto de caer sobre él. Así pues, después de haber llorado mucho, se levantó y miró el campo en todas direcciones. Luego recorrió todas las cimas de las montañas donde la gente se había agrupado. Anduvo por todos los caminos donde rebullía la corriente de la marea. Allá donde el viento agitaba una túnica femenina, allí le arrastraban sus vacilantes pies, pero ninguna cubría a la adorada hija de Asterón. El sol declinaba hacia el ocaso, y con él morían sus esperanzas. Cuando llegó a lo alto de un peñasco que daba sobre un vasto valle, en el que se veían muy pocas personas, vacilante, sin saber qué hacer, recorrió con la vista los distintos grupos y ya estaba a punto de volverse cuando vio a una mujer joven ocupada en bañar en las ondas de un arroyo a un niño. Al ver esto, con el corazón palpitante, echó a correr cuesta abajo lleno de presentimientos. Relatos del lado oscuro. Virgen Santísima, Josefa, ¡eres tú! ¡Eres tú! ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! ¡No puedo creerlo! Amada mía, esto es un milagro. Déjame abrazarte. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¡Ay, mi querido Jerónimo! Me da tanto gusto verte. Dios escuchó mis plegarias.
Iba camino a mi ejecución cuando de repente los edificios se desmoronaron sobre la comitiva. Llegué corriendo a la puerta, pero regresé a buscar a nuestro hijito. En la puerta del monasterio, en llamas, encontré a la abadesa, que moribunda pedía que salvaran al niño. Me armé de valor y avancé en medio de la humareda. Por todas partes se desmoronaban las paredes, pero como si todos los ángeles del cielo me cuidaran, pude tomar al niño y salir sin daño. Oh, gracias al cielo. Quise prestar auxilio a la abadesa y a las demás monjas, pero quedaron sepultadas bajo la fachada que se derrumbó. Solo pude cerrar los ojos de la abadesa y me alejé aterrorizada con mi adorado niño, que el cielo me devolvió. Apenas di unos pasos cuando tropecé con el cuerpo del arzobispo. El palacio del virrey se hundió. La audiencia donde se me juzgó fue devorada por las llamas, y en el lugar donde estuvo la casa de mi padre había un lago del que emergían tejados encendidos. Traté de conservar la entereza. Sofoqué la pena de mi pecho y corrí con mi pequeño Felipe en los brazos de calle en calle, y ya cerca de la puerta de la ciudad vi los escombros de la cárcel. ¡Ay! Estuve a punto de desvanecerme, pero justamente en ese momento un edificio se derrumbó a punto de aplastarme y el terror hizo que me recobrara. Besé a nuestro hijo, me sequé las lágrimas y sin prestar atención a la catástrofe que me rodeaba, llegué a la puerta. Cuando estuve a salvo en el campo, pensé que no todos los que estaban en la cárcel tenían que haber muerto. En el primer recodo que encontré me detuve y esperé a ver si aparecías. Y después, llorando, me interné en un valle de pinos para orar por tu alma. Creí que te había perdido. Calma, calma, amada mía. Aquí estoy. Ahora contigo aquí, este valle es el paraíso. Mira, Felipe, puedes besarlo. Ven, pequeño. Jerónimo lo tomó en sus brazos y le hizo 1000 caricias, y como el niño lloró al desconocer su rostro, volvió a acariciarlo hasta hacerlo callar. Mientras tanto cayó la noche hermosísima y plateada, embalsamada por suaves aromas, tan refulgente y callada que pudiera soñarla un poeta. Por todas partes, a lo largo del valle, reposaban los hombres a la luz de la luna y disponían lechos de hierba y follaje para descansar tras tantos días penosos. Pero como muchos desdichados se lamentaban, unos por haber perdido la casa, otros la mujer y el hijo, y otros por haber perdido completamente todo, Jerónimo y Josefa se deslizaron hacia un denso matorral para no molestar a nadie con el secreto júbilo de sus almas. Encontraron un granado soberbio que extendía sus ramas cargadas de frutos y en cuya copa el ruiseñor hacía resonar su alegre melodía. Jerónimo y Josefa, en cuyo regazo reposaba el niño, se sentaron cerca del tronco y cubriéndose con la capa, descansaron. La sombra del árbol, alternando con las luces, se alargaba sobre ellos y la luna se desvaneció al amanecer. Antes de que se durmiesen, pues tenían mucho que decirse del convento, de la prisión y de todo lo que los dos habían padecido. Y muchos se emocionaron al considerar cuánta desgracia había tenido que caer sobre el mundo para que ellos pudiesen ser dichosos. En cuanto acaben los temblores, viajaremos en barco a España con la familia de mi madre. Podemos ir con mi amiga a la Concepción. Ella puede prestarnos dinero para el viaje. De acuerdo. En Europa podremos llevar una vida feliz. Con esto, entre beso y beso, Josefa y Jerónimo se durmieron. El terremoto en Chile, de Heinrich von Kleist. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.